Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal para un nuevo misterio con Molly Westbrook. Hola, soy Molly Westbrook. Si eres nuevo aquí y nunca has visto mi rostro antes, bienvenido. Publico videos de crímenes reales como este semanalmente. Si te interesa, por favor, suscríbete. Y mientras lo haces, no olvides activar la pequeña campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que publique un nuevo video. Pero en fin, esta semana vamos a hablar sobre un caso de un asesino en serie de Florida, un asesino en serie que fue responsable de al menos 10 asesinatos, pero que pudo haber cometido incluso más que eso. A principios de los años 1980, los cuerpos sin vida de jóvenes mujeres comenzaron a aparecer en Tampa, en Florida, constantemente a un ritmo alarmante. Justo cuando la policía descubría un cuerpo, se encontraba otro y luego otro y otro más. Era una carrera contra el reloj para capturar a la persona que estaba cometiendo estos brutales ataques, pero no fue hasta que otra víctima del asesino logró sobrevivir y escapar con vida, se presentó a la policía y proporcionó el avance que habían estado esperando. Su historia y sus recuerdos del ataque los llevaron a la identidad del perpetrador. Así que para el caso de hoy volvemos al año 1984 en Tampa, que es una ciudad en el estado soleado de Florida en los Estados Unidos. Era el 13 de mayo de 1984, que en realidad era el Día de la Madre, cuando dos jóvenes estaban jugando juntos en un campo no muy lejos de sus hogares en el área sureste de Tampa. Estaban jugando con estos como paracaídas que habían hecho usando cuerda y bolsas de plástico y se estaban divirtiendo mucho, pero de repente ambos chicos notaron un olor muy fuerte y desagradable que venía de algún lugar en el campo. Inicialmente, los chicos pensaron que tal vez este horrible y terrible olor era de una vaca muerta o de otro animal muerto o algo así que comenzaron a mirar alrededor del área e investigar, y poco después descubrieron la fuente de este terrible olor. Sin embargo, no era un animal muerto, era en realidad el cadáver de una joven mujer. Así que los chicos contactaron inmediatamente con el departamento del sheriff y los oficiales y detectives fueron directamente a la escena y fue instantáneamente obvio para los detectives solo con mirar el cuerpo que esta no era una muerte natural. Esta mujer había sido claramente asesinada y torturada. Fue descubierta yaciendo boca abajo en el suelo. Estaba desnuda y estaba absolutamente cubierta de moretones. También había sido atada con cuerda. Tenía una cuerda alrededor de sus manos que habían sido atadas detrás de su espalda, y también tenía una cuerda atada alrededor de su cuello que había sido enrollada un par de veces, y esta cuerda alrededor de su cuello parecía que había sido utilizada por quienquiera que hubiera hecho esto para controlar a la mujer, para arrastrarla y evitar que escapara, casi como si fuera un perro, como si tuviera un collar de perro con una correa. La víctima también había sido posada por el asesino, como dije, fue encontrada desnuda y sus piernas habían sido separadas muy lejos, de hecho, tan lejos que sus caderas se habían dislocado, de hecho. Ahora la policía encontró algunas pruebas en la escena del crimen, o lo que creían que podrían haber sido pruebas relacionadas con este caso. Encontraron un pequeño pedazo de tela cerca del cuerpo que había sido atado en un nudo, y también descubrieron huellas de neumáticos en la tierra. Así que, creyendo que tal vez estas huellas de neumáticos habían venido del vehículo que el asesino había usado para transportar y deshacerse del cuerpo, la policía decidió crear un molde de plástico de las huellas y enviaron este molde al FBI para que pudieran, con suerte, ayudar a determinar qué tipo de vehículo las había hecho. Y mientras esperaban los resultados de eso, el cuerpo de la mujer fue llevado a una autopsia que reveló que había estado muerta en ese campo durante unos 3 días antes de que fuera encontrada por esos dos jóvenes. La autopsia también concluyó que había sido violada por su atacante, por lo que este crimen obviamente tenía motivaciones sexuales y su causa de muerte fue por asfixia, había sido estrangulada hasta la muerte. Y además de eso, también fue golpeada de manera horrorosa, como dije, tenía moretones por todo su cuerpo donde su atacante la había maltratado brutalmente antes de su muerte.
Así que ahora que conocían su causa de muerte, la policía tenía la tarea de identificar a esta pobre mujer y una vez que recogieron sus huellas dactilares, fue identificada como Nguyen Tai Long o Lana Long, como también la llamaban aquellos que la conocían personalmente. Era una mujer de 19 años de ascendencia laosiana y en realidad no había estado en Florida durante mucho tiempo. Lana solía vivir en Los Ángeles, pero se mudó a Florida hace poco tiempo porque quería asistir a la universidad allí para estudiar arte y cine. Sin embargo, antes de poder hacer eso, necesitaba ahorrar algo de dinero para financiar su educación y para hacer esto, para ahorrar dinero, comenzó a trabajar como bailarina exótica en un bar llamado Sly Fox Lounge. Y además de eso, para ganar algo de dinero extra, también comenzó a trabajar como trabajadora sexual en Nebraska Avenue en Tampa, que era como el área del distrito de luces rojas donde operaban muchas otras trabajadoras sexuales. No mucho después de que se identificó a Lana, los resultados del molde de la huella del neumático habían regresado del FBI y dijeron que creían que el neumático que hizo estas huellas se llamaba un neumático Vogue. Ese era el diseño de la banda de rodadura, evidencia útil para los detectives. Significaba que sabían qué tipo de lazos buscar en esta investigación. Sin embargo, otra pieza de evidencia que obtuvieron y que jugaría un papel enorme en el caso fue descubierta en un par de objetos que se recuperaron de la escena. Uno de ellos era una bufanda, había una bufanda en la escena que creo que pertenecía a la víctima Lana, y cuando esta bufanda fue enviada para pruebas, los científicos descubrieron fibras trilobales rojas muy pequeñas que se encontró que provenían de una alfombra roja. Así que la policía creía que estas pequeñas fibras de alfombra roja probablemente provenían del vehículo que el asesino había utilizado para transportar y deshacerse del cuerpo de Lana, el vehículo que había dejado esas huellas de neumáticos. De nuevo, esto no era una evidencia enorme en este momento, algo así como las huellas de los neumáticos, pero los detectives esperaban que se volviera muy útil cuando eventualmente, con suerte, tuvieran un sospechoso en la investigación al que necesitaban hacer coincidir con la evidencia. Sin embargo, a medida que pasaban los días, esta investigación de asesinatos se volvía cada vez más difícil porque realmente no tenían mucho de qué partir. Recibieron muy pocas pistas y realmente no tenían ninguna persona de interés en el caso de Lana. Lana sí tenía un novio, así que al principio sospecharon de él, pero no había absolutamente ninguna evidencia que lo vinculara con el delito y por lo tanto finalmente fue descartado. La policía simplemente no sabía quién era el asesino. No podían determinar si era alguien que conocía a Lana y el asesinato era personal o si fue asesinada por un completo desconocido. Sin embargo, luego, solo 2 semanas después del caso de Lana, los detectives y residentes de Tampa quedaron atónitos cuando se encontró un segundo cuerpo. El 27 de mayo de 1984, un hombre descubrió el cuerpo sin vida de una mujer abandonado al costado de un camino de tierra en otro tipo de área rural en Tampa, y este cuerpo se encontró a unos 28 millas de donde se encontró el cuerpo de Lana. Esta mujer también estaba desnuda cuando fue descubierta, aunque su ropa se encontró justo alrededor de su cuerpo. Estaba acostada boca arriba y no parecía que hubiera estado allí durante mucho tiempo y no había estado muerta durante mucho tiempo porque su cuerpo aún no había comenzado realmente el proceso de descomposición y, según una fuente, incluso estaba ligeramente caliente cuando fue encontrada y uno de los detectives que estaba en la escena realmente dijo que, aunque estaba muerta, literalmente aún podías ver el terror y el miedo en su rostro como resultado de lo que había soportado. Similar a Lana, esta mujer también estaba atada con cuerda. Sus manos habían sido atadas detrás de su espalda y también había una cuerda atada alrededor de su cuello. De nuevo, era como si se hubiera utilizado para controlarla y arrastrarla como si fuera un animal. Cuando se llevó el cuerpo para una autopsia, se descubrió que también había sido violada. Sin embargo, su causa de muerte fue ligeramente diferente a la de Lana. Entonces, esta mujer también había sido estrangulada, pero además de eso, había sufrido algunas heridas de arma blanca. El asesino había usado en realidad un cuchillo con una hoja de 3 pulgadas para cortarle la garganta.
Tras el descubrimiento de su cuerpo, todas las pruebas que estaban en la escena, por ejemplo, la ropa de la mujer, se recogieron y se entregaron a los científicos. Y en su ropa, los científicos encontraron algunas fibras diminutas de alfombra roja, y rastros de estas fibras de alfombra también se encontraron en el cuerpo de la víctima. Había algunas cerca de su pecho y también algunas enredadas en su cabello. Y cuando se compararon, se encontró que estas fibras de alfombra roja eran una coincidencia exacta con las fibras de alfombra roja que se recogieron de la bufanda en la escena del crimen de Lana Long. Las fibras no solo eran parecidas o similares, habían salido de la misma alfombra. Así que después de esta realización, la policía pudo vincular estos dos casos juntos. Y además de eso, las huellas de neumáticos que se encontraron en la segunda escena del crimen también coincidían con las huellas de neumáticos encontradas en la primera. Así que quienquiera que mató a Lana Long también debe haber matado a esta segunda mujer, y los detectives temieron inmediatamente que esto fuera el comienzo de un asesino en serie en Florida, y tenían razón. Ahora, aunque esta segunda víctima no estaba descompuesta en absoluto cuando la encontraron, la policía realmente luchaba por descubrir quién era, por lo que crearon un boceto compuesto de su rostro que luego se publicó al público y a los medios con la esperanza de que alguien lo haría, reconocerla y presentarse, y afortunadamente alguien lo hizo. No estoy segura exactamente de quién fue, pero alguien se puso en contacto con la policía y dijo que reconocían el boceto como una mujer llamada Michelle Denise Sims. Tenía 22 años y, al igual que Lana, no había estado en Florida mucho tiempo antes de ser asesinada. Michelle era originaria de California y llegó a Tampa, en Florida, solo un par de días antes de su muerte. Pero las similitudes no se detuvieron ahí, porque Michelle también trabajaba como trabajadora sexual. Así que 2 trabajadoras sexuales habían sido secuestradas y asesinadas con solo 2 semanas de diferencia. Así que, ahora que la policía tenía la confirmación de que estos 2 casos estaban definitivamente conectados, decidieron recurrir nuevamente al FBI para pedir ayuda. Le pidieron al FBI que elaborara un perfil psicológico del atacante, y después de investigar los casos, los perfiladores criminales del FBI dijeron que creían que el asesino era un hombre blanco, probablemente en sus 20s. Teorizaron que lo más probable es que no haya ido a la universidad, probablemente no tenía más que una educación secundaria. Dijeron que probablemente él, citando, no maneja bien las relaciones y probablemente no le gustan mucho las mujeres. Tenía algo en contra de las mujeres, en particular las trabajadoras sexuales, porque claramente disfrutaba torturándolas y humillándolas. No fue tanto la parte real de la muerte lo que lo hizo para este asesino. Lo que lo hizo para él fue causar tanto dolor a estas mujeres como fuera posible. Él las golpearía y las golpearía y las ataría y las arrastraría usando una cuerda que estaba envuelta alrededor de sus cuellos como si fueran animales. También se sugirió que quizás el vehículo que utilizó para secuestrar a las mujeres y transportar sus cuerpos era una furgoneta, porque posiblemente hubiera requerido el espacio. Así que ese fue el perfil que elaboró el FBI. ¿Qué tipo de hombre creían que estaba cometiendo estos horribles crímenes? Pero desafortunadamente, a pesar de tener este perfil, la policía todavía tenía muchas dificultades para identificar al perpetrador. Y a medida que pasaban las semanas, los casos de Lana Long y Michelle Sims comenzaron a enfriarse. Y no pasó mucho tiempo antes de que se encontrara otro cuerpo. Justo menos de un mes después del asesinato de Michelle, se descubrió una tercera víctima. Fue el 24 de junio cuando alguien que trabajaba en la zona local encontró el cuerpo de una mujer en un huerto de naranjos y contactaron a la policía. Sin embargo, cuando la policía llegó a la escena, notaron que había un par de diferencias entre esta víctima y cómo fue dejada y las primeras 2 víctimas. Aunque la mujer había sido violada, en realidad fue encontrada completamente vestida y no había sido atada con cuerda, ni tenía ninguna cuerda alrededor de su cuello como un lazo como las primeras 2 víctimas, aunque había sido estrangulada hasta la muerte. Entonces, cuando la policía encontró este cuerpo, no podían estar seguros de que esta era otra víctima del delincuente que mató a Lana y Michelle. Quizás esta mujer fue asesinada por alguien más. Ahora, este cuerpo estaba bastante descompuesto para cuando fue descubierto,
Estaba claro que ella había estado muerta durante algún tiempo, al menos un par de semanas. Así que la policía estaba preocupada de que identificarla iba a ser difícil. Pero finalmente descubrieron que esta era Elizabeth Loudenbeck y tenía 22 años. Y otra diferencia entre Elizabeth y las otras dos víctimas fue que ella no trabajaba como trabajadora sexual, trabajaba en una fábrica. Sin embargo, ella solía ir a Nebraska Avenue, la zona de luz roja de Tampa, bastante a menudo porque le gustaba ir a los bares allí. Entonces, si fue asesinada por el mismo hombre, probablemente de allí es donde la secuestró, igual que a Lana y Michelle. Al principio, el novio de Elizabeth fue considerado sospechoso en la investigación de su asesinato. Por lo tanto, fue llevado a la estación de policía y fue entrevistado, y también se le pidió que realizara una prueba de polígrafo, es decir, una prueba de detector de mentiras a la que accedió. ¿Estaba feliz de hacer eso? Sin embargo, falló en esta prueba y por lo tanto, a los ojos de la policía, él era como el principal sospechoso. Creían que había asesinado a su novia, pero finalmente fue completamente descartado como el asesino cuando los científicos descubrieron fibras de alfombra roja en la ropa de Elizabeth. Y estas fibras de alfombra roja eran idénticas a las encontradas en las primeras dos víctimas. Entonces Elizabeth fue asesinada por el mismo hombre que se llevó las vidas de Lana Long y Michelle Sims. La policía realmente tenía a un asesino en serie en sus manos y sabían que no pasaría mucho tiempo antes de que volviera a atacar. El 7 de octubre de 1984, el cuerpo de una cuarta joven fue encontrado simplemente abandonado en el camino de entrada de un rancho cerca de la línea del condado de Pasco-Hillsborough, en Florida. Esta víctima era una joven chica afroamericana y estaba desnuda cuando fue encontrada. Sin embargo, su ropa fue descubierta en la escena justo alrededor de su cuerpo, y creo que su sostén fue dejado colgando en la puerta de entrada del rancho. Y nuevamente, como la última víctima, cuando esta mujer fue encontrada, los detectives no estaban totalmente seguros de que incluso fue asesinada por el hombre que había matado a las últimas tres, porque había un par de diferencias entre su asesinato y los asesinatos anteriores. Esta mujer también había sido violada. Sin embargo, su causa de muerte fue diferente. Ella había sido disparada en lugar de estrangulada. Fue disparada en el cuello con una pistola. Y creo que no había sido atada con una cuerda como las primeras dos víctimas. Después de que se tomaron las huellas dactilares de esta mujer, se identificó que era Chanel Williams, de 18 años. Era una trabajadora sexual que había sido liberada de prisión poco antes de su asesinato y había sido enviada a prisión por su trabajo sexual. Fue arrestada por ser trabajadora sexual. Sin embargo, cuando fue liberada, volvió directamente a ello, al trabajo sexual, porque necesitaba el dinero y, al igual que las víctimas anteriores, trabajaba en el distrito de luces rojas en la avenida Nebraska. Chanel fue vista viva por última vez unos 6 días antes de que se encontrara su cuerpo, y el lugar donde fue vista por última vez fue la avenida Nebraska. Fue vista allí una noche por una amiga suya, otra trabajadora sexual, y poco después de esto desapareció por completo. Y estoy segura de que sabes lo que viene a continuación. Aunque inicialmente la policía pensó que tal vez el asesinato de Chanel no estaba conectado con los otros tres y que ella fue asesinada por alguien más, los científicos pronto pudieron demostrar que este no era el caso porque descubrieron las mismas fibras de alfombra roja en su ropa. Y junto a esto también encontraron un vello púbico marrón en su ropa que, al ser examinado, se descubrió que provenía de un hombre caucásico. Así que las fibras rojas confirmaron que Chanel era otra víctima de este asesino en serie, y creo que para los detectives en este punto estaba claro que atrapar a este tipo iba a ser muy difícil, más difícil de lo que pensaban, porque obviamente era muy astuto. Sabía que cambiar sus métodos de asesinato y la forma en que dejaba a las víctimas despistaría a la policía. Sabía que los confundiría y les haría pensar que tal vez había más de un asesino rondando las calles. Sin embargo, poco sabía él que la policía había conectado los asesinatos a través de las fibras de la alfombra roja, por lo que sabían que estaban buscando a un asesino en serie. Y pronto la cuenta de víctimas de este asesino se convirtió en 5 cuando solo una semana después del descubrimiento del cuerpo de Chanel se encontró otro cuerpo.
El 14 de octubre se encontró a otra joven muerta cerca de un lago en el área noreste de Tampa. A diferencia de las otras víctimas, este cuerpo estaba realmente envuelto, había sido envuelto en una colcha de color dorado y esta colcha había sido atada alrededor de ella con un traje de jogging de color azul, creo. No estoy realmente segura si esta víctima estaba desnuda dentro de la colcha, pero había sido violada por su atacante y sus manos y pies habían sido atados juntos con una cuerda para que no pudiera moverse y su causa de muerte fue por estrangulamiento. Sin embargo, además de eso, también le habían golpeado la cabeza muy fuerte con mucha fuerza. Después de tomar sus huellas dactilares, la policía pudo confirmar que esta era una mujer llamada Karen Disfriend. Tenía 28 años y era originaria de San Petersburgo. Y según las fuentes, Karen tenía una buena vida, provenía de una buena y rica familia y era muy inteligente. Pero en su adolescencia desarrolló una adicción a las drogas y recurrió al trabajo sexual para financiar esto. Y por supuesto los detectives pronto pudieron vincular su asesinato con los otros 4 asesinatos porque se recolectaron fibras de alfombra roja de su cuerpo. De hecho, uno de los detectives dijo que cuando fueron a la escena él podía ver las fibras rojas en ella con las otras víctimas. Los científicos encontraron y recogieron las fibras, pero esta vez, como dije, el detective pudo literalmente ver las fibras rojas en el cuerpo de Karen. Supongo que fue más fácil porque sabían exactamente lo que estaban buscando en este punto. A finales de octubre de 1984, aproximadamente 2 semanas después del asesinato de Karen, se encontró otra víctima cuando un contratista estaba cavando una zanja y descubrió un cuerpo humano e inmediatamente contactó a la policía. Y este cuerpo estaba muy mal descompuesto cuando fue encontrado. Claramente había estado allí durante bastante tiempo, aproximadamente un mes, según el médico forense. Durante 4 semanas este cuerpo estuvo afuera, expuesto a los elementos y animales, y se descomponía rápidamente. Así que los detectives sabían que probablemente esta víctima sería la más difícil de identificar hasta ahora. Y en realidad no estoy segura si alguna vez pudieron determinar cuál fue su causa de muerte debido a lo mal que estaban descompuestos sus restos. No sé si el médico forense pudo determinarlo durante la autopsia, pero la encontraron desnuda, lo que obviamente sugería un motivo sexual para el crimen, por lo que la policía estaba segura de que esta era otra víctima del asesino en serie de Tampa, pero aún no estaban más cerca de encontrarlo, en realidad no estaban más cerca en absoluto, lo cual era muy preocupante porque esta última víctima era la número 6. Ahora 6 mujeres habían sido asesinadas por este hombre y la policía aún no tenía idea de quién era y, por supuesto, no pasó mucho tiempo antes de que atacara a otra mujer. Sin embargo, esta vez fue diferente porque esta víctima logró escapar con vida. Eran las primeras horas de la mañana del 3 de noviembre de 1984, solo un par de días después de que se encontró el 6.º cuerpo, cuando una chica de 17 años llamada Lisa McVeigh iba en bicicleta a casa desde el trabajo. Verás, Lisa trabajaba en una tienda de donas Krispy Kreme en el norte de Tampa y obviamente estaba trabajando un turno tarde ese día y cuando terminó su turno a las 2 de la mañana se subió a su bicicleta y comenzó a pedalear hacia casa. Sin embargo, durante el viaje, un hombre se acercó a Lisa y la agarró. La bajó de su bicicleta y le apuntó con una pistola en la cabeza y Lisa estaba suplicando por su vida en ese momento. Ella dijo, por favor, hagas lo que hagas, no me mates. Pero el hombre simplemente le dijo que se callara y mantuviera los ojos cerrados y la arrastró hasta su coche y la empujó dentro del vehículo. Una vez que estuvo dentro, utilizó una cuerda para atarle las manos y los pies y luego le cubrió los ojos con una venda. Luego le dijo a Lisa que si hacía lo que él decía y citando le mostraba un buen rato esta noche no la mataría. Luego agredió sexualmente a Lisa en el auto al obligarla a practicarle sexo oral. Y después de esto, el hombre se subió al asiento del conductor y comenzó a conducir por la autopista. Lisa dijo que estuvieron conduciendo durante unos 10 a 15 minutos, y aunque tenía algo cubriéndole los ojos, apenas podía ver desde debajo de su venda y vio en el tablero de su auto la palabra Magnum.
Finalmente el hombre detuvo el coche y sacó a Lisa del vehículo y la llevó a su apartamento. Cuando llegaron a su apartamento, el hombre le quitó la venda a Lisa y le ordenó que se quitara toda la ropa mientras él le apuntaba con el arma directamente a ella y curiosamente luego llevó a Lisa a la ducha y la obligó a ducharse justo frente a él. Después de la ducha le volvió a poner la venda a Lisa, la volvió a atar, le ató las manos y luego la puso en su cama y allí violó a Lisa repetidamente. La violó durante horas y horas esa noche y Lisa dice que en realidad perdió la cuenta de la cantidad de veces que la violó. Y lo que es desgarrador es que esto ni siquiera era algo nuevo para Lisa. Ella había tenido una infancia muy traumática durante la cual fue violada constantemente por el novio de su abuela durante un periodo de 4 años. Ella había sido abusada de manera horrorosa antes y por lo tanto sabía demasiado bien lo que estos tipos de hombres eran y sabía cómo leerlos de alguna manera, por lo que decidió que mientras estaba cautiva por este hombre en su apartamento, iba a intentar con todas sus fuerzas no resistirse a él porque tenía miedo de que si se resistía y trataba de luchar contra él la mataría y Lisa también era muy inteligente en esta situación. Sabía que necesitaba dejar su ácido desoxirribonucleico por todas partes en el apartamento por si acaso no sobrevivía a esto. Así que literalmente estaba tocando todo. Estaba tocando sus lámparas, sus mesas, su secador de pelo, sus cortinas, cada superficie u objeto que podía para que sus huellas dactilares quedaran en ellos. Y también tomó, creo, una horquilla de su cabello y la dejó caer debajo de su cama. Sabía que había una alta probabilidad de que no saliera viva, de que fuera asesinada y si eso iba a suceder, quería ayudar a la policía a atrapar a su asesino tanto como pudiera. Como dije, este horrible calvario por el que pasó Lisa continuó durante horas y horas. El hombre la violó constantemente, pero también simplemente la golpeó y la maltrató. Lisa dijo que su humor cambiaba bastante. A veces sería un poco más amable con Lisa y luego, de repente, cambiaría y se pondría muy enfadado. Y en un momento Lisa realmente le preguntó por qué le estaba haciendo esto y él dijo que había pasado por una mala ruptura y que estaba harto de ser lastimado por las mujeres, por lo que quería vengarse de ellas. Más de 24 horas después de que Lisa fue secuestrada, creo que su atacante le ordenó que se duchara de nuevo. Luego le dio algo de ropa para ponerse y le hizo un sándwich y después de esto dijo que la llevaría a casa, que la iba a dejar ir. Así que volvió a ponerle la venda en los ojos a Lisa, la llevó a su coche y comenzaron a alejarse de su apartamento. Era la mitad de la noche del 4 de noviembre, alrededor de las 3 de la mañana. En un momento durante el viaje, el hombre detuvo el coche y le dijo a Lisa que solo necesitaba parar un minuto para sacar algo de dinero de un cajero automático porque necesitaba conseguir algo de gasolina para su coche y, de nuevo, aunque los ojos de Lisa estaban mayormente cubiertos, todavía podía ver un poco por debajo de su venda, así que mientras él iba a sacar algo de dinero, ella simplemente estaba mirando a su alrededor tratando de memorizar todo lo que podía. Estaba tratando de memorizar señales de tráfico y el interior de su coche. Tomó nota del color del vehículo que él conducía, que era rojo, y una vez más vio la palabra Magnum en su tablero. De todos modos, el hombre finalmente volvió al coche después de conseguir su dinero y continuó conduciendo hacia el vecindario de Lisa. Cuando llegó allí, detuvo el coche de nuevo, sacó a Lisa y realmente la abrazó y se disculpó. Dijo que lamentaba tener que hacerle esto y luego volvió a su vehículo y se alejó. Tan pronto como él se fue, Lisa se quitó la venda de los ojos y se fue a casa y luego fue a la estación de policía y les contó lo que le había sucedido y les contó todo lo que podía recordar, cada detalle que había memorizado, cómo era su apartamento, lo que vio de él de todos modos cuando no estaba vendada. Les contó cómo él se había detenido en un cajero automático en el camino a casa alrededor de las 3 de la mañana y les dio una descripción de cómo se veía.
Dijo que era un hombre blanco, probablemente en sus 30 y tantos años. Era de constitución promedio, era una persona muy pulcra, por lo que tenía una apariencia bastante ordenada. Dijo que tenía un pequeño bigote espeso, tenía el cabello corto, orejas pequeñas y cejas delgadas, y después de que ella dio su testimonio, la policía tomó la ropa de Lisa y la enviaron a los científicos para que pudieran realizar algunas pruebas. Ahora creo que está bastante claro que el tipo que secuestró y violó a Lisa era el asesino que la policía había estado buscando. Él fue el responsable de esos 6 asesinatos. Sin embargo, en este momento, cuando Lisa informó lo que le había sucedido, la policía en realidad no hizo esa conexión. Negligieron vincular el ataque a Lisa con los 6 asesinatos y en los próximos 8 días se encontrarían 2 cuerpos más. El primero fue encontrado aproximadamente una semana después del último, el 6 de noviembre de 1984. Fue descubierto en el condado de Pasco, de hecho en la misma carretera donde Chanel Williams, la cuarta víctima, fue abandonada, pero esta víctima estaba más hacia el norte. Nuevamente, estaba claro que este cuerpo había estado allí durante bastante tiempo, ya que estaba bastante descompuesto cuando fue encontrado. Eran principalmente solo restos esqueléticos, por lo que no creo que pudieran determinar exactamente cómo había muerto. Sin embargo, la policía estaba segura de que esta mujer era otra víctima del asesino en serie porque había sido atada con una cuerda y tenía un lazo alrededor de su cuello y, por supuesto, las fibras de la alfombra roja estaban presentes en sus restos. De hecho, creo que solo encontraron una sola fibra pequeña en su cabello, pero fue suficiente para vincularla con los otros asesinatos. También se encontró en la escena la ropa de la mujer, recuperaron sus guantes, su ropa interior y algunas joyas que ella poseía. Y desafortunadamente, como algunas de las víctimas anteriores, tomó un tiempo identificar a esta mujer debido a lo descompuesto que estaba su cuerpo. Pero finalmente se le devolvió su nombre. Esta era Virginia Johnson, de 18 años. Virginia también era llamada Ginny por sus amigos y familia y vivía tanto en Florida como en Connecticut. Creo que viajaba bastante a menudo entre ambos lugares, que es un largo camino por recorrer, pero sí, ella vivía en ambos lugares. A veces se quedaba en Florida por un tiempo y luego volvía a Connecticut, y en ambos estados trabajaba como trabajadora sexual y obviamente al momento de su muerte estaba en Florida trabajando como trabajadora sexual. Aparentemente desapareció unas 3 semanas antes de que se encontrara su cuerpo cuando salió a comprar algunos cigarrillos y simplemente nunca regresó. Nadie la vio después de eso. Y luego, solo 4 días después de que se encontró el cuerpo de Virginia, el 12 de noviembre, se descubrió una octava víctima. Esta vez, el asesino había dejado el cuerpo en un área llamada North Orient Road en Tampa. Estaba acostada boca abajo en el suelo y ella estaba desnuda excepto por unas medias hasta la rodilla que llevaba puestas, y el resto de su ropa, que eran unos jeans azules y una blusa, se encontraron cerca de su cuerpo. En los jeans azules, la policía encontró fibras de alfombra roja. Su rostro estaba completamente cubierto de sangre, ya que había sido golpeada de manera horrorosa. También tenía marcas de ligaduras en sus muñecas y en su cuello. Sin embargo, no había ninguna cuerda en su cuerpo cuando fue encontrada, por lo que, obviamente, el asesino la había quitado antes de dejarla allí. No tardó mucho en identificarse a la víctima esta vez, porque su licencia de conducir estaba en el bolsillo de sus jeans azules. La víctima número 8 era Kim Swan, una estudiante de 21 años que, además de sus estudios, también trabajaba como bailarina exótica. La última vez que se vio a Kim con vida fue justo el día antes de que se encontrara su cuerpo, cuando estaba saliendo de una tienda cerca de la casa de sus padres. Cerca de donde se arrojó el cuerpo de Kim, cerca de la escena del crimen, la policía encontró algunas impresiones de neumáticos en el césped, y estas impresiones de neumáticos coincidían con el molde de las huellas de neumáticos que se tomó de la primera escena del asesinato. Así que, junto con las fibras rojas, esa fue otra pieza de evidencia que vinculaba el asesinato de Kim con los otros casos. Y no fue mucho después del asesinato de Kim que la policía finalmente conectó estos ataques, estos 8 asesinatos, con el secuestro, violación y tortura de Lisa McVeigh, de 17 años.
Básicamente, como dije antes, después de que Lisa fue liberada por su atacante, fue directamente a la policía y les contó lo que le había sucedido. Y como parte de su investigación sobre su secuestro, enviaron su ropa a científicos del FBI en Washington. Tenían la esperanza de que podrían encontrar evidencia en su ropa que pudiera identificar a su violador. Y sí encontraron algo. Y este algo no los llevó directamente al hombre, pero sí los llevó al asesino en serie no identificado de Florida, porque en la ropa de Lisa encontraron fibras de alfombra trilobal rojas que eran exactamente iguales a las fibras de alfombra rojas que se habían encontrado en cada una de las 8 víctimas de asesinato. Así que ahora sabían con certeza que Lisa fue secuestrada por la misma persona que mató a esas mujeres. Lisa McVeigh había escapado literalmente de un asesino en serie. Así que ahora que la policía que investigaba los asesinatos había hecho la conexión, repasaron toda la cuenta de Lisa de esa noche, revisando cada cosa que ella podía recordar sobre el ataque. Y gracias a Lisa, ahora sabían mucho más sobre este hombre de lo que sabían antes. Ahora tenían una descripción de cómo se veía y cómo era él como persona. Sabían qué tipo de coche debían buscar, uno rojo con la palabra Magnum en el tablero. Lisa había proporcionado las pistas que la policía había estado esperando. Ahora tenían pistas que realmente podían investigar y con suerte pronto atraparían a su hombre gracias a ella. Ahora, si recuerdas, una de las cosas que Lisa le dijo a la policía sobre la noche en que su atacante la dejó ir fue que de camino a su vecindario, mientras estaban en su auto y él estaba llevando a Lisa a casa, el hombre realmente se detuvo para sacar algo de efectivo de un cajero automático alrededor de las 3 de la mañana, esa mañana. Y así, con esta información, la policía decidió ir a todos los bancos de la zona y preguntaron si podían revisar sus registros para ver si podían rastrear las tarjetas que se habían utilizado en los cajeros automáticos alrededor de esa hora. Porque obviamente no muchas personas van a estar sacando efectivo a las 3 de la mañana, pero el asesino sí. Así que, con suerte, a través de los registros bancarios podrían rastrearlo. Y mientras esperaban los registros, la policía también investigó un poco más sobre el auto rojo que Lisa dijo que el hombre conducía. Y lo que descubrieron fue que los únicos autos que tenían la palabra Magnum en ellos eran los autos Dodge Magnum de 1978. Así que ahora la policía sabía exactamente qué auto conducía el asesino y estaban un paso más cerca de atraparlo. Aunque cuando realmente investigaron cuántas personas poseían este auto en el condado, descubrieron que era un número bastante alto. Muchas personas tenían este vehículo, creo que alrededor de 500 personas en total, por lo que claramente era un vehículo muy popular en ese momento. Entonces, aunque esta era una pista muy buena, esto solo no redujo demasiado la lista de sospechosos porque muchas personas conducían este auto y el asesino podría haber sido cualquiera de ellos. Pero lo que sí redujo la lista de sospechosos fueron los resultados de los registros de los cajeros automáticos de los bancos en el área. Cuando revisaron los registros de uno de los cajeros automáticos en el área, descubrieron que un hombre llamado Robert Joe Long lo había usado alrededor de las 3 de la mañana, la misma hora que Lisa dijo que su atacante se detuvo para sacar algo de dinero. Y lo que era muy interesante acerca de Robert Joe Long es que también estaba en la lista de coches Dodge Magnum. Él era una de las muchas personas que poseían un coche Magnum. Entonces, debido a que el nombre de Robert Joe Long estaba en ambas listas, tanto en la lista de coches Magnum como en la lista de cajeros automáticos, se convirtió en un sospechoso muy importante en este caso. Y lo que era aún más interesante acerca de Robert Joe Long es que ese mismo día, el día en que los detectives notaron su nombre en ambas listas, otros oficiales de policía realmente tuvieron un encuentro con Long en la avenida Nebraska, el distrito de luces rojas en Tampa, donde las 8 mujeres asesinadas desaparecieron o se sabía que frecuentaban. Básicamente, como se esperaba, porque la policía sabía que el asesino poseía un coche Dodge Magnum de 1978, los oficiales habían estado deteniendo cada uno de estos coches que veían. Y ese día los oficiales vieron uno en la avenida Nebraska.
Y entonces detuvieron el coche y descubrieron que la persona que lo conducía era Robert Joe Long. Y cuando detuvieron a Robert, quedaron bastante sorprendidos porque se dieron cuenta de que coincidía con la descripción del asesino, la descripción que dio Lisa McVeigh. Era un hombre blanco en sus 30 años. Robert tenía 31, creo, en ese momento. Tenía una apariencia bastante pulcra. Tenía un pequeño bigote, cabello corto. Se veía exactamente como la policía imaginaba que se vería el asesino a partir de la descripción de Lisa. Ahora, cuando los oficiales detuvieron el coche de Robert, en realidad le dijeron que estaban buscando a un sospechoso de robo. No le dijeron que estaban buscando a un asesino en serie, porque obviamente si Robert era el asesino, eso podría hacerle entrar en pánico y podría intentar huir. Así que simplemente dijeron que estaban buscando a alguien involucrado en un robo y le preguntaron si podían tomarle una foto solo para poder verificar que él no era el hombre que estaban buscando, el ladrón. Y notaron que Robert parecía un poco nervioso en este punto, pero de todos modos dijo que sí, les permitió tomarle una foto. Y por lo que puedo entender, también le preguntaron si podían hacer una rápida revisión de su auto, pero él dijo que no y no pudieron obligarlo a dejarlos mirar, porque obviamente no tenían una orden de registro ni nada en este punto, y así que después de tomarle una foto tuvieron que dejarlo ir. Sin embargo, debido a que desconfiaban tanto de él, los oficiales que lo detuvieron en realidad se pusieron en contacto con la sede del grupo de trabajo, es decir, los detectives que estaban liderando la investigación del asesino en serie, y les dijeron, miren, este tipo realmente nos parece sospechoso. Acabamos de detenerlo en la avenida Nebraska y se parece exactamente a como describió Lisa. Creemos que podría ser el tipo y los detectives estuvieron de acuerdo y decidieron que necesitaban vigilarlo. Y así pusieron a Robert Joe Long bajo vigilancia las 24 horas del día. Y mientras tanto también fueron a hablar con Lisa McVeigh y le llevaron la foto que los oficiales habían tomado de Robert para ver si lo reconocía. De hecho, le mostraron a Lisa la foto de Robert en una rueda de reconocimiento, por lo que le mostraron un par de fotos de otros hombres que también se parecían a la descripción que ella dio de su atacante, y le mostraron la de Robert porque querían ver si ella elegiría su foto, y lo hizo. Tan pronto como le mostraron todas las fotos, ella señaló inmediatamente a Robert y dijo que ese era el hombre que la había secuestrado y violado. Así que los detectives estaban ahora más seguros que nunca de que habían encontrado a su hombre. Finalmente habían identificado al asesino en serie que había estado acechando las calles y asesinando a mujeres durante meses. Y comenzaron a prepararse para arrestarlo. Cuando tuvieron la orden de arresto, la policía siguió a Bobby Joe Long hasta un cine. Iba a ver una película. Y estaba solo, así que algunos policías encubiertos lo siguieron allí y lo estaban observando ver la película mientras otros oficiales estaban justo fuera del teatro. Y estaban esperando a que la película terminara y a que Long saliera de nuevo y mientras esperaban. Los oficiales decidieron echar un vistazo más de cerca al coche de Bobby Joe. Obviamente no podían mirar dentro de él porque habría estado cerrado, pero podían echar un vistazo a sus neumáticos y cuando lo hicieron notaron que uno de los neumáticos, solo uno de ellos, era un neumático Vogue, que si recuerdas de antes, ese era el mismo tipo de neumático que el FBI creía que había hecho las impresiones de neumáticos y las huellas de neumáticos en un par de las escenas del crimen. Así que esto era aún más evidencia para los detectives. No solo este hombre, Bobby Joe Long, tenía el mismo coche que el asesino, también tenía el mismo neumático que hizo las huellas de los neumáticos. Cuando terminó la película, Bobby Joe Long salió del cine y tan pronto como lo hizo, fue literalmente derribado al suelo por la policía y fue arrestado. Fue arrestado el 16 de noviembre de 1984. Fue llevado a la estación de policía después de ser aprehendido y al mismo tiempo su coche fue llevado a un garaje y se cortó un pedazo de la alfombra roja del vehículo y se envió a un experto en fibras del FBI. Obviamente iba a compararlo con las fibras de la alfombra roja que se encontraron en los cuerpos de las víctimas para ver si coincidían y por supuesto que sí. La alfombra de su coche coincidía exactamente con las fibras de la alfombra roja que se obtuvieron de cada una de las víctimas.
Así que esta era una evidencia concreta de que Bobby Joe Long era el asesino en serie que la policía había estado buscando durante meses. Pero antes de hablar más sobre el caso y lo que sucedió después del arresto de Bobby, permíteme darte algo de información de fondo sobre Bobby Joe Long, sobre su vida hasta este punto. Así que Robert Joe Long nació el 14 de octubre de 1953 en Canova, que es una ciudad en el condado de Wayne, Virginia Occidental, en los Estados Unidos. Sus padres se llamaban Joe y Louetta Long, sin embargo, no estuvieron juntos por mucho tiempo. Cuando Bobby tenía solo 2 años, se separaron. Después de la separación, Louetta obtuvo la custodia de su hijo y se fue con él a Florida. Se fueron a vivir a Miami, lo cual fue bastante difícil para ambos porque Louetta obviamente ahora era una madre soltera, criando a un niño pequeño por su cuenta. Ella trabajó en varios bares diferentes en Miami y realmente luchó financieramente para mantenerse a ella y a su hijo. Pero sabes que lo hicieron funcionar, se las arreglaron y por lo que pude notar tenían una relación bastante buena, Bobby Joe y su madre, o al menos lo hicieron en sus años más jóvenes, no tanto a medida que comenzó a crecer. Hablaremos más de eso en un segundo, pero hablando de sus primeros años, durante su infancia Bobby Joe era muy propenso a los accidentes. Constantemente se estaba lastimando de alguna manera u otra y muchos de estos accidentes que Bobby tuvo en realidad involucraban su cabeza. Sufrió muchas lesiones en la cabeza durante su infancia, muchas de las cuales resultaron en que él quedara inconsciente por cortos periodos de tiempo. Una vez se cayó de un columpio y se golpeó la cabeza. Se cayó por las escaleras. En otra ocasión se cayó de un caballo y cuando tenía solo 7 años en realidad fue atropellado por un coche. Y este accidente en particular le dejó con una mandíbula deformada y los dientes gravemente dañados, de lo cual estaba muy avergonzado y fue severamente acosado por otros niños hasta que tuvo una operación para arreglarlo. Pero otra cosa de la que Bobby Joe estaba muy avergonzado era el hecho de que en realidad nació con una condición llamada síndrome de Klinefelter. El síndrome de Klinefelter es cuando los bebés varones nacen con un cromosoma X extra. Normalmente las niñas nacen con 2 cromosomas X y los niños nacen con un cromosoma X y un cromosoma Y. Sin embargo, aproximadamente 1 de cada 660 bebés varones nace con un cromosoma X extra. Entonces, en lugar de XY tienen XXY. Y esto es lo que se conoce como síndrome de Klinefelter, cuyos síntomas pueden incluir niveles más altos de la hormona estrógeno en los adolescentes. Y niveles más altos de esta hormona pueden resultar en que los adolescentes desarrollen senos más grandes cuando pasan por la pubertad. Y esto es exactamente lo que le sucedió a Bobby Joe. Comenzó a desarrollar senos y estaba muy avergonzado por esto. Y así que cuando tenía 13 años, en realidad se sometió a una cirugía para eliminar sus senos. Sin embargo, las cicatrices que esta cirugía le dejó también le hicieron sentir muy avergonzado y muy consciente de sí mismo. Y además de esto, así como pasar por esto cuando Bobby Joe comenzó a entrar en su adolescencia, su relación con su madre realmente comenzó a ir cuesta abajo. Como dije antes, realmente lucharon por dinero porque Louetta era madre soltera y por eso tuvieron que vivir en un pequeño y diminuto apartamento de una habitación en Florida y porque solo había una cama. Bobby tuvo que compartir una cama con su madre y tuvo que compartir una cama con ella hasta su adolescencia. Cuando tenía como 12 o 13 años, todavía dormía en la misma cama que su mamá. Y realmente comenzó a resentirse de su madre alrededor de este tiempo porque ella comenzó a traer a casa a diferentes hombres que conocía en los bares donde trabajaba. Ella los traía a casa y despertaba a Bobby Joe para hacerlo dormir en el sofá mientras pasaba la noche con estos hombres en la habitación. Y se cree que la ira de Long hacia las mujeres, su odio hacia ellas y su deseo de lastimarlas provienen de esto, provienen de su propia madre. Realmente odiaba el hecho de que su madre no fuera como las demás madres, no era una típica ama de casa de los años 50 que se quedaba en casa todo el tiempo cocinando y limpiando y obedeciendo a su marido y cuidando a los niños. Sentía que ella no lo cuidaba muy bien y comenzó a ver a su propia madre como una prostituta esencialmente.
Odio usar esa terminología, pero así es como la veía, porque trabajaba en un bar y se acostaba con algunos de los hombres que conocía allí y realmente guardaba rencor contra su madre por esto. Y creo que despreciaba a otras mujeres que sentía que eran similares a su madre, como las trabajadoras sexuales, y se cree que por eso las apuntó específicamente durante su racha de asesinatos porque las odiaba. Pero de todos modos avancemos hasta el año 1974, cuando Bobby Joe tendría alrededor de 21 años. De hecho, se casó con una chica llamada Cindy y los dos, Bobby Joe y Cindy, se conocían desde hace varios años en este punto. Se conocieron cuando ambos estaban en la escuela secundaria y eran muy buenos amigos. Les encantaba pasar tiempo juntos. Iban a pescar, iban al cine, iban a bucear juntos. Se llevaban muy bien y eventualmente comenzaron a salir juntos. Cuando Bobby Joe dejó la escuela, consiguió un trabajo como asistente eléctrico, un asistente de electricista. Sin embargo, no permaneció en ese trabajo por mucho tiempo antes de unirse al ejército a la edad de 19 años. Y luego, como dije un par de años después, el 25 de enero de 1974, se casó con Cindy y estuvieron realmente muy felices juntos al principio. Cindy incluso dijo que estar casada con Bobby se sentía como un cuento de hadas y creía que iban a estar juntos para siempre, iban a envejecer juntos. Sin embargo, con el paso del tiempo, este matrimonio de cuento de hadas se convirtió en una pesadilla para Cindy porque Bobby Joe comenzó a ser muy abusivo. Se enfadaba rápidamente, tenía un temperamento muy corto y también era un hombre muy celoso. De hecho, si Cindy incluso solo hablaba con otro hombre, tenía una conversación con otro hombre, Bobby Joe se descontrolaba y acusaba a Cindy de ser infiel y engañarlo, lo cual ella no había hecho. Simplemente era increíblemente posesivo con Cindy. La veía como su propiedad y sentía que tenía derecho a ordenarle y controlarla. Es similar a lo que hablábamos antes. Creía que las mujeres deberían seguir ciertas reglas y creo que quería que Cindy fuera una típica ama de casa de los años 1950 a la que pudiera mandar. Como dije, él controlaba mucho a Cindy, incluso hasta el punto de decirle qué podía y qué no podía comer. No podía comer ciertos alimentos si a él no le gustaban o si no le gustaba el olor de ellos. Y este comportamiento controlador se volvió tan malo que Cindy dijo que simplemente se sentía como la marioneta de Bobby Joe. Solo un par de meses después de que la joven pareja se casara, en marzo de 1974, Bobby Joe Long tuvo otro accidente en el que sufrió otra lesión en la cabeza. Básicamente, estuvo involucrado en un accidente de motocicleta. Aparentemente estaba conduciendo su motocicleta y fue golpeado por otro vehículo y se golpeó la cabeza. Y después de este accidente, Bobby Joe Long cambió completamente. Ahora se enfadaba más rápido que nunca antes. Antes del accidente, el abuso que Cindy sufrió a manos de su esposo fue uno. Creo que más como abuso mental y emocional, porque él era tan controlador. Pero después del accidente comenzó a ser muy, muy violento hacia ella y exigía sexo de Cindy constantemente. En los años siguientes, Cindy y Bobby Joe tuvieron 2 hijos juntos. Tuvieron un hijo y una hija y Cindy dijo que, a pesar de todo, Bobby Joe era en realidad un muy buen padre. Era un padre estricto pero también muy cariñoso. Le encantaba pasar tiempo con sus hijos y nunca fue violento ni agresivo con ellos. Solo era con su esposa Cindy, la trataba terriblemente y Bobby Joe era increíblemente manipulador con Cindy. Si él la golpeaba o la maltrataba, siempre lograba convencerla de que era su culpa. Ella lo provocaba, lo hacía perder la paciencia, y si no hubiera hecho eso, él no necesitaría volverse violento. Poco después del nacimiento de su segundo hijo, Cindy notó que su esposo Bobby Joe de repente comenzó a salir muy tarde por la noche, algo que nunca había hecho antes, pero ahora lo hacía constantemente y cuando Cindy le preguntó por qué estaba haciendo esto, qué estaba haciendo, a dónde iba, él simplemente le dijo que necesitaba alejarse de ella y de los niños por un rato. Necesitaba espacio, pero seguramente ya adivinaste que no era eso lo que realmente hacía. En realidad salía en busca de mujeres a las que pudiera violar.
Después de su accidente de motocicleta, Bobby pareció desarrollar algunas fantasías sexuales muy sádicas y fantaseaba con agredir a mujeres y violar a mujeres. Y así salía tarde en la noche y comenzaba a hacer realidad sus fantasías. También desarrolló una especie de táctica cuando se trataba de sus violaciones. Verás, Bobby Joe pasaría por como periódicos locales y echaría un vistazo a la sección de anuncios clasificados y rodearía todos los anuncios donde alguien estaba publicitando como un mueble o algo simplemente en su casa. Contactaría al vendedor del artículo sin importar de qué artículo se trate. Luego iría a su casa y si descubría que la persona que respondía a la puerta era una mujer que estaba sola en casa, entraría en la casa y la atacaría y violaría y luego simplemente se iría, y esta serie de violaciones le valió el apodo de el violador de los anuncios clasificados y se cree que violó al menos a 50 mujeres, pero no sería identificado como el violador de los anuncios clasificados hasta más tarde en su vida, cuando fue arrestado por los asesinatos. Mientras tanto, mientras todas estas violaciones estaban ocurriendo, el abuso que Cindy sufrió a manos de su esposo empeoró cada vez más y más. Y en 1980, 6 años después de su matrimonio, Cindy realmente tuvo que ir al hospital para recibir tratamiento porque Bobby Joe la golpeó tan fuertemente. Y el personal del hospital realmente contactó a la policía y les dijo que creían que esta mujer estaba siendo maltratada por su esposo. Ella dice que no, pero nosotros creemos firmemente que sí. Así que la policía se involucró y hablaron con Cindy, pero ella también les mintió, simplemente inventó algunas excusas sobre cómo se había lastimado, nunca quiso implicar a su esposo, imagino porque estaba aterrada de él y tenía miedo de lo que él podría hacerle si ella dijera la verdad sobre cómo él realmente era. Sin embargo, cuando finalmente volvió a casa del hospital, Cindy simplemente dijo, ya es suficiente. Sabía que no podía soportar esto más. No podía seguir siendo el saco de boxeo de su esposo. Así que llegó a casa, cargó una escopeta que tenían y la apuntó a la cabeza de su esposo mientras él dormía. Y estaba tratando de armarse de valor para apretar el gatillo. Y cuando Bobby Joe despertó y vio lo que estaba sucediendo, que su esposa le apuntaba con una pistola, él realmente le dijo a ella, «Adelante, perra. ¿No tienes el valor?» Y Cindy le respondió diciendo, «En realidad sí, sí tengo el valor, pero mis hijos son más importantes para mí de lo que tú jamás serás. Vale más para mí de lo que tú jamás serás. Y no voy a hacerles esto». Así que dejó el arma y le dijo a Bobby Joe que iba a solicitar el divorcio. Y Cindy realmente dice ahora, cuando se enteró de los asesinatos que Bobby Joe cometió, ella dice que lamenta haber bajado el arma, desea haber disparado y matado a su esposo ese día, porque si lo hubiera hecho, entonces él no habría podido hacer lo que continuó haciendo. Y muchas vidas se habrían salvado de este monstruo. Después de que la pareja se divorció, Bobby Joe se mudó solo a Tampa Bay, en Florida, donde, como sabemos, comenzó su serie de asesinatos solo un par de años después, en 1984. Y eso nos lleva de vuelta a donde estábamos antes en el caso. Entonces, como sabemos, Bobby Joe fue arrestado el 16 de noviembre de 1984 fuera de un cine. Fue llevado a la estación de policía para ser interrogado y su coche también fue confiscado, y cuando la alfombra de su coche fue enviada al laboratorio de criminología para su análisis, se encontró que era una coincidencia exacta con las fibras de alfombra roja que se encontraron en las 8 víctimas de asesinato. Así que esto fue la confirmación de que él era el asesino en serie que la policía había estado buscando. Ahora, durante el interrogatorio de Bobby Joe en la estación de policía, él en realidad confesó de inmediato el secuestro y violación de Lisa McVeigh. No intentó negarlo en absoluto, admitió que era él. Sin embargo, cuando la policía comenzó a hacerle preguntas sobre los asesinatos, él negó esos. Dijo que no tenía nada que ver con ninguno de ellos. Pero por supuesto, la policía sabía que estaba mintiendo porque ya tenían muchas pruebas en este punto, vinculándolo con el crimen. Tenían las pruebas de Lisa McVeigh, tenían las pruebas de las huellas de los neumáticos. Sabían que su neumático Vogue era el que dejó las huellas de los neumáticos en la escena del crimen.
Y encima de eso tenían las pruebas de las fibras de la alfombra roja que lo vinculaban con los casos. Así que sabían que él era el asesino. Y entonces confrontaron a Bobby Joe con todas las pruebas que habían obtenido. Y tan pronto como lo hicieron, Bobby se dio cuenta claramente de que el juego había terminado. No tenía sentido negarlo ahora con todas las pruebas que tenían contra él, y entonces confesó. Confesó cada uno de los asesinatos y admitió que era un asesino en serie. Después de su confesión, Bobby Joe guió a los detectives a través de cada asesinato, de dónde secuestró a las mujeres, qué les hizo, cómo las mató. Y el detective dijo que mientras describía estos asesinatos brutales y viciosos, él estaba tan tranquilo y sereno. Era como si no le importara. Hablaba de estos asesinatos de la misma manera que hablarías del clima, como si no significaran nada para él. Obviamente no sentía ninguna culpa o remordimiento en absoluto por lo que había hecho y por cuántas vidas había destruido. Y cuando los detectives le preguntaron por qué había matado a estas mujeres, él respondió diciendo que ese era su secreto y que lo llevaría a la tumba. Y fue hacia el final de su entrevista con los detectives que Bobby Joe Long hizo otra confesión impactante. Admitió que otro asesinato, un asesinato que la policía aún no sabía. Hasta ahora habían vinculado a Bobby Joe con 8 asesinatos, pero él dijo que había una 9ª víctima y les indicó dónde podían encontrar el cuerpo. Así que la policía fue al lugar donde dijo que dejó el cuerpo, creo que fue en el condado de Hillsborough, y allí encontraron restos humanos y este cuerpo estaba muy mal descompuesto para cuando fue encontrado. Creo que en realidad solo eran restos esqueléticos y tuvieron que usar registros dentales para identificarla y finalmente fue identificada como Vicky Elliott. Tenía 21 años y trabajaba como mesera. También fue alrededor de este tiempo que Long ayudó a la policía a identificar a la 6ª víctima de asesinato. Si recuerdas de antes, la policía estaba realmente luchando mucho para identificarla porque su cuerpo también estaba muy mal descompuesto. Sin embargo, finalmente pudieron devolverle su nombre a esta Jane Doe. Ella era Kimberly Hobbs, de 22 años, que, al igual que otras víctimas, trabajaba como trabajadora sexual y fue vista por última vez por su novio cuando se subió a un auto una noche que coincidía con la descripción del vehículo de Bobby Joe Long. Así que ahora eran 9 mujeres, 9 asesinatos vinculados a Long. Sin embargo, no se detuvo ahí. Solo 6 días después de su arresto, se encontraron otros restos cuando una pareja que estaba paseando encontró un cráneo humano, un par de otros huesos, algo de cuerda y también ropa de mujer. Entonces, de nuevo, muy descompuesto al ser descubierto. Sin embargo, finalmente se descubrió que estos restos pertenecían a una joven llamada Artisan Wake. Tenía solo 18 años cuando fue asesinada y de hecho estaba comprometida. Sin embargo, su matrimonio nunca se llevaría a cabo porque un día simplemente desapareció repentinamente de una esquina de la calle en el noreste de Tampa. Tan pronto como desapareció, sus amigos y familiares reportaron a Artisan como desaparecida. Sin embargo, pasarían meses hasta que descubrieran la horrible verdad sobre lo que le había sucedido. Fue asesinada por Bobby Joe Long y él confesó esto cuando se le confrontó con evidencia de una 10ª víctima. También confesó ese asesinato. Bueno, digo 10ª víctima, pero resulta que en realidad Artisan fue de hecho la primera víctima de Long. Fue asesinada en marzo de 1984, por lo que fue la primera mujer en ser asesinada por Long, pero la última en ser encontrada. Su cuerpo fue hallado a finales de 1984, unos 8 meses después de su fallecimiento. El año después de los asesinatos, en 1985, Long fue condenado por un total de 9 asesinatos, así como varios otros cargos, incluyendo secuestro, agresión sexual y el secuestro y agresión sexual de Lisa McBake, de 17 años, la única que sobrevivió al ataque durante su serie de asesinatos. Creo que el único asesinato del que no fue condenado fue el de Artisan Wake, la última víctima que se encontró, y no estoy completamente segura de por qué. He leído en un par de fuentes que fue porque ya había sido acusado de los 9 asesinatos antes de que se encontrara el cuerpo de Artisan.
También leí en una fuente que durante sus procedimientos judiciales, sus confesiones de los asesinatos fueron descartadas, por lo que no pudieron ser utilizadas como evidencia. Así que quizás la policía simplemente no tenía suficientes pruebas para decir concretamente que él también era responsable del asesinato de Artisan. No estoy muy segura de lo que pasó allí, pero de todos modos, por sus otros cargos recibió algunas sentencias bastante severas. Se le dio una condena de 5 años, 4 condenas de 99 años, 28 condenas de cadena perpetua y una condena de muerte. Fue condenado a muerte por lo que hizo. Bobby Joe intentó apelar sus condenas varias veces a lo largo de los años, creo, pero por supuesto estas apelaciones no tuvieron éxito y estuvo en el corredor de la muerte durante unos 34 años hasta 2019. Así que hace solo un par de años, cuando un gobernador de Florida firmó su orden de ejecución, y el 23 de mayo de 2019, Robert Joe Long, de 65 años, fue ejecutado mediante inyección letal. Fue declarado muerto a las 6:55 de la tarde. Y eso es todo para este caso. Esa es la historia del asesino en serie Robert Joe Long. En total tuvo 10 víctimas, 11 incluyendo a Lisa McVeigh, y como dije anteriormente, se cree que cometió al menos 50 violaciones en los años 1970 y principios de los 1980. Aunque muchas personas creen que tuvo muchas más víctimas que eso. Se le relacionó con 10 asesinatos, pero se cree firmemente que mató a aún más mujeres y que simplemente nunca se le ha relacionado con sus casos o sus cuerpos nunca han sido encontrados hasta el día de hoy. ¿Pero qué piensan ustedes? ¿Creen que tuvo más víctimas o piensan que fueron solo esas 10? Definitivamente creo que asesinó a más de esas y claramente era un asesino que simplemente habría continuado y continuado matando personas si nunca hubiera sido atrapado. Eso es todo para este caso. Por favor, compartan sus pensamientos y opiniones en los comentarios.